Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero hablar sobre el libro de Thomas Humberg, El misterio del sudario de Cristo. Y si bien es cierto que yo soy católico, recién tuve la posibilidad de tomar conocimiento de la existencia de la sábana santa, sudario o síndone, como se la suele denominar, a partir de la lectura de un libro de ficción escrito por el español J. J. Benítez. Ese libro se denomina Caballo de Troya y relata cómo dos científicos de la NASA viajan al pasado, concretamente a los tiempos de Jesucristo. Concretamente, en relación al libro, decir que el sudario se trata de una sábana muy antigua de 4,27 metros de largo por 1,07 metros de ancho, con imágenes claramente visibles de un hombre que fue cruelmente castigado, humillado con una corona de espinas en su cabeza e incluso herido con una lanza en su costado para asegurar su muerte. Se pregunta al autor: ¿será que dicha sábana corresponde a la utilizada por José de Arimatea, el amigo de Jesús, para envolver el cuerpo cuando fue bajado de la cruz? Este libro explora la posibilidad que el sudario, en primer lugar, no sea una falsificación y, en segundo lugar, que sea auténtico, haciendo un recorrido histórico de lo realizado con él hasta el año 1978, año en el cual se editó este libro. Lo primero que hay que decir es que a partir de 1356 el sudario posee una historia ininterrumpida y claramente documentada, por lo que si se trata de una falsificación, tiene que haber sido realizada antes de ese año con los medios disponibles de esa época. Seguidamente, el autor refiere al trabajo fotográfico de Secondo Pia realizado en Turín en el año 1898 durante una de las pocas exhibiciones que se hizo de la sábana al público. El resultado inesperado fue que la suave imagen de la sábana había tomado en el negativo un carácter, una profundidad y una definición nunca antes vista. Fue a través de las fotos de Pia que el mundo se hizo eco de semejante hallazgo, iniciándose así una serie de trabajos de investigación realizados por estudiosos y científicos. Desde el punto de vista textil, Virginio Tomosi, en 1931, opinó que el sudario presentaba señales de una manufactura muy primitiva. Estas observaciones fueron confirmadas en 1973 por los profesores Curto y Raes, quienes agregaron que el sudario tejido en lino tenía vestigios de fibra de algodón de la variedad Herbaceum, variedad común en Medio Oriente en la época de Jesucristo. Asimismo, el doctor W. Gilman ha autenticado un importante número de telas de lino similares, todas las cuales datan del siglo I al siglo III. Según Curto, las telas de lino de este tamaño se tejieron en Egipto hasta el siglo III y fue en Egipto donde los judíos aprendieron a confeccionarlas. Hay un cuadro del artista Clovio del siglo XVI que muestra cómo el lienzo debiera haber sido colocado para que las imágenes pudieran formarse como se ven en el sudario. La pintura la estamos observando en la pantalla abajo a la derecha. Las manchas que forman las imágenes son de dos tipos. Uno, las de sangre de un color carmín y que aparecen positivas. Y dos, las del cuerpo en tono sepia pero negativas.
Esta disparidad significa que los dos tipos de manchas fueron transferidas a la tela de diferente forma, las de sangre por contacto directo y las del cuerpo por algún tipo de proyección. Un detalle muy particular, que será explicado más adelante y que es de la mayor importancia para la autenticidad del sudario, es la ausencia de los dedos pulgares. Otros detalles principales tienen que ver con las líneas de sangre en la frente, una gran mancha en la muñeca izquierda, otra en el lado izquierdo de la caja torácica y una única sobre las pies, mostrando que ambos fueron clavados con un único clavo. Finalmente, la dirección del flujo de sangre de las heridas de las muñecas indica que los brazos estaban extendidos e inclinados con dos ángulos diferentes con respecto al cuerpo, tal como sería el caso de un hombre colgado de una cruz que alternativamente se incorpora y se deja caer para poder respirar. Llegado a este punto, el autor se basa en una idea del reverendo Adam Otterbein, quien manifiesta que, si el sudario de Turín es auténtico, las impresiones del cuerpo deben coincidir con los detalles del relato evangélico de la pasión. ¿Por qué emplear los evangelios? Porque constituyen el único testimonio de la época. A grandes rasgos, los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, así llamado por su paralelismo en cuanto a que son muy parecidos en el relato, refieren a que en la mañana del viernes Pilatos mandó azotar a Jesús. Posteriormente los soldados le pusieron una capa, una corona de espinas y le dieron una caña para hacerlo parecer un rey. Seguidamente lo golpearon con la caña en la cabeza. Luego lo llevaron para crucificarlo, pidiéndole en el camino a Simón de Cirene lo ayude a llevar la cruz. Al llegar al Gólgota, fue asegurado a la cruz con clavos, siendo la hora de la crucifixión aproximadamente a las 9 de la mañana y su muerte hacia las 15 horas. Era el día anterior a Pascua y José de Arimatea pidió el cuerpo a Pilatos. Bajaron el cuerpo, lo envolvieron en un lienzo limpio y lo colocaron en una tumba que José de Arimatea había hecho cavar en la roca para sí mismo. Luego hicieron rodar una gran piedra para cubrir la entrada. Como durante el sábado los judíos no trabajan, para completar las tareas sobre el cuerpo, hacia el amanecer del domingo, un grupo de mujeres fue a la tumba con especias, óleos y perfumes para lavar y untar el cuerpo. La piedra había sido movida y el cuerpo de Cristo ya no estaba allí. El Evangelio de Juan tiene muchos más detalles. Describe que los soldados lo golpearon a Jesús en el rostro, que para verificar que Jesús estaba muerto, le abrieron el costado con una lanza, agregando también que cuando María Magdalena ve el sepulcro vacío, va a buscar a Pedro y al discípulo que Jesús amaba, que se supone que era Juan, diciendo que llegados a la tumba, ambos vieron los lienzos dejados allí. El autor pasa ahora a comparar las marcas del sudario con lo indicado en los evangelios. Primero, respecto de la flagelación, comenta lo siguiente. Las marcas en el sudario revelan que los azotes fueron al menos 100, que mientras la ley judía prohibía aplicar más de 39 para los romanos, que mientras la ley judía prohibía aplicar más de 39, para los romanos la única restricción era la muerte. Los evangelios hablan de flagelación y si se vincula con el detalle de las heridas que se ven en el sudario, los azotadores habrían usado el flagrum, un arma brutal que los romanos solo aplicaban a los parias. Segundo, con relación a la corona de espinas,
Así se refieren los evangelios, aunque autoridades médicas opinan desde la observación del sudario, que probablemente haya sido un casco más que una corona. Tercero. En tercer lugar están los golpes en la cabeza. En este sentido, el doctor Barbet, un importante médico forense, opina que el rostro del sudario presenta una gran magulladura en la mejilla derecha y que incluso la nariz podría haber sido quebrada. Cuarto, con respecto a la crucifixión, se encuentra ampliamente documentada por historiadores de la época como Herodoto, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. La crucifixión parece haber sido considerada como la forma más dolorosa e infame de pena capital y su uso fue interrumpido por Constantino, primer emperador cristiano, hacia el año 314. Con relación a la cruz romana estaba constituida de dos partes, la estaca vertical o palus y la transversal o patibulum. También podía tener un tercer componente llamado supedaneum, que se agregaba para el apoyo de los pies, sosteniendo al hombre crucificado y reduciendo el peso sobre los clavos que atravesaban las muñecas. Sexto, respecto del golpe de la lanza, la crucifixión era un método para hacer sufrir el crucificado, y en todo caso, si se lo quería hacer morir, les quebraban las rodillas y a este proceso se lo denominaba crurifragium, produciendo tétanos y asfixia. Como Jesús ya había muerto y habían pedido el cuerpo sus familiares y amigos, un soldado, para asegurarse, perforó con una lanza su costado. La herida del sudario en esa zona es un óvalo de 4,4 por 1,1 centímetros, similar a la que podría producir una lancea romana. Séptimo, por último, respecto del sudario y el entierro, en Medio Oriente los cuerpos se sepultaban rápidamente por la velocidad con que el calor los descompone. Como el tiempo no fue suficiente para lavar y aceitar el cuerpo, la sangre tuvo la posibilidad de transferirse en forma directa hacia la sábana. ¿Por qué decimos que el entierro no había sido completo? Porque, como ya comentamos anteriormente, las mujeres llevaron el domingo por la mañana bien temprano los ungüentos para untar el cuerpo y terminar el trabajo. Vamos ahora a definir una línea de tiempo del sudario desde el entierro de Jesús hasta el año 1356. ¿Por qué hasta 1356? Porque se lo puede rastrear con certeza a partir de ese año, donde apareció en Lirey, Francia, hasta la actualidad. El sorprendente silencio histórico que rodea al sudario comienza con los evangelios mismos, porque solo Juan se refiere al hallazgo de lienzos en la tumba, pero no dice nada de la característica más notable del sudario de Surín, a saber, las imágenes del cuerpo. No obstante, el lienzo funerario de Jesús ocupó la imaginación de los primeros cristianos, tanto que se lo menciona con frecuencia en los evangelios apócrifos. En uno de ellos, el Evangelio según los Hebreos, se dice que después de la resurrección, Jesús le dio el sudario al siervo del sacerdote o a Simón Pedro. Los primeros apologistas cristianos señalaban el hallazgo de los lienzos en la tumba como prueba de la resurrección. Si el cuerpo había sido robado, se preguntaban, ¿no habría sido más cómodo llevarlo en su sudario? Mucho más tarde en el tiempo, San Agustín escribió que las representaciones de Cristo eran innumerables, aunque su apariencia, cualquiera haya sido, solo podría haber sido una. Los primeros cuadros de Jesús lo muestran como un joven rasurado. Aparece como pescador,
pastor, maestro, pero no en ninguna de las fases degradantes de la pasión. Si bien es cierto que la cruz se convirtió en el símbolo de la nueva religión, las primeras representaciones artísticas de la crucifixión datan del siglo V, y una de estas escenas se halla sobre un panel de madera de la puerta de Santa Sabina en Roma. Tenemos la imagen presente aquí en nuestra pantalla, en el centro hacia la derecha. Es también uno de los primeros trabajos de arte en el que Jesús aparece barbado. Vamos a centrarnos ahora en el caso de la imagen sagrada de Edesa. Edesa actualmente se llama Urfa y es una ciudad en el sur de Turquía. Fue un temprano centro del cristianismo y en el año 544, durante el sitio persa, se halló una tela dentro de una pared cerca de la puerta de esa ciudad. En ella se veía lo que parecía ser una imagen milagrosa de Cristo. Esta tela, a la que se suele hacer referencia como la sagrada imagen de Edesa, es la más importante de varias imágenes o cuadros de Cristo que empezaron a aparecer en el siglo VI, de los que se decía que no estaban hechos con las manos. Hacia el año 650, un obispo francés llamado Arculp realizó un viaje de peregrinaje a la Tierra Santa. En el regreso, el mal tiempo lo obligó a detenerse en Iona, cerca de la costa de Escocia, donde los detalles de su memorable viaje fueron registrados por el abate benedictino Adam, y entre las maravillas de Jerusalén, decía, estaba el sudario que cubrió la cabeza de Jesús en la tumba. Estaba expuesto a la veneración todos los días, y Arculp lo vio, lo veneró y lo besó. Lo describió como un lienzo de unos 8 pies de largo, pero no mencionó ni manchas de sangre ni imágenes. Traducidos al sistema de medición contemporáneo, los 8 pies del sudario, dado que él se refería al antiguo pie piamontés, se convertían en 13,4 pies, diferencia ínfima con respecto a los 14 pies y 3 pulgadas del sudario de Turín, y además había calificado a su medición como muy aproximada. Alrededor del año 1000 se menciona un sudario en los catálogos de las reliquias conservadas en la corte imperial de Constantinopla, aunque no se hace observación alguna de marcas o manchas, mucho menos de una imagen. En 1201, Nicolás Mesarites, patriarca de Constantinopla y jefe de la Iglesia Oriental, examinó y describió esas preciosas reliquias, las telas funerarias de Cristo, diciendo él que son de lino, de material barato del que se disponía en ese entonces, que aún olía a perfume, y que han desafiado el paso del tiempo porque envolvieron el cuerpo desnudo de Jesús. Si Mesarites vio imágenes, no las mencionó, aunque algunos estudiosos han deducido del hecho de que se refiere al cuerpo desnudo, que él sabía más de lo que decía, ya que el concepto de un Cristo desnudo, en cualquier circunstancia, no ha sido vista favorablemente en toda la historia del cristianismo, pero se torna evidente de inmediato en el sudario. Fue en 1204 que Robert de Clary, un cronista de la Cuarta Cruzada, escribió que antes de la caída de Constantinopla en manos de los cruzados, todos los viernes se exhibía un sudario en la iglesia de Santa María de Blachernae y que en él se veía con claridad la figura de Cristo. Después de que la ciudad fue tomada, agregó, nadie, ni griego ni francés, supo nunca qué se hizo del sudario.
A partir del año 1356 existe un seguimiento de su localización en distintos lugares de Francia hasta que en 1578 comenzó a pertenecer a la Casa de Saboya y se estableció definitivamente en Turín. Fue así que el Santo Sudario, antes de llegar a Turín, se encontró sucesivamente en las ciudades de Lire, Hainaut, que es una antigua ciudad medieval francesa, cuyo territorio se halla en la actual Bélgica, y finalmente en Chambéry. En este período fue exhibido en al menos 2 ocasiones al público. En 1532 se ve sometida a un incendio por cuya razón la sábana posee los remiendos de forma triangular. Hacia el año 1390 ocurre un episodio que es utilizado por los detractores del sudario y que fue el siguiente. Quien estaba a cargo del sudario en la ciudad de Lire, Francia, Geoffroy de Charny, obtuvo un permiso para poder exhibirlo en la ciudad de Lire. Sin embargo, no se solicitó permiso alguno a Pierre d'Arcis, que era el obispo de Troyes, sede eclesiástica de la cual Lire dependía. El obispo reaccionó a esta situación mediante una carta, en donde, según d'Arcis, la primera exposición del sudario había sido realizada hacia el año 1355, sin la autorización del obispo de Troyes, que en ese momento era Henry de Poitiers. Henry procedió a realizar una investigación en donde un comité de teólogos le aseguró que el sudario de Lire no podría ser genuino, ya que los evangelios no decían nada acerca de impresiones en el lienzo hallado en la tumba. Inclusive, otras investigaciones hechas por el citado obispo demostraban que el sudario que poseían los clérigos de Lire era una falsificación, descubrimiento que fue corroborado por el artista que lo había pintado, a saber que era obra de la capacidad humana y no elaborada ni otorgada milagrosamente. El autor habla también en un capítulo al que denominó como el ataque de los historiadores sobre el trabajo de algunas personas, entre ellas Chevalier, Laloire, Thurston, que tenían por fin desacreditar la autenticidad del Santo Sudario. Es así que en primer lugar menciona a Chevalier, un francés que basó sus trabajos en los dichos de Laloire, quien habiendo examinado la mayoría de los documentos relativos al sudario, se había contentado con resumirlos de la siguiente forma. Estos documentos probaban que el sudario había sido considerado como un fraude en el siglo XIV y en consecuencia para Laloire significaba que continuaba siendo un fraude. Inclusive, y con el mismo fin, Chevalier hizo uso también de la carta del obispo de Arcis. Otro de los detractores del sudario es el reverendo Thurston, un jesuita inglés, quien ha denunciado que el sudario no puede ser auténtico por cuanto no posee una historia documentada ininterrumpida, desde su mención en los evangelios hasta su surgimiento como posesión de la familia Charny en el siglo XIV. Probablemente el capítulo octavo de la obra, denominado El creyente y el agnóstico, dos científicos en busca de la verdad, sea uno de los más importantes a mi modo de ver. En este capítulo se menciona a dos franceses, el pintor Vignon y el científico Delage. El primero, un ferviente católico, y el segundo, un agnóstico, interesados ambos en la sábana santa y sus implicancias. Como artista, Vignon comprendió que la realidad de la imagen negativa era igual o superior a las mejores pinturas del Renacimiento, pero aun suponiendo que tal cuadro pudo ser pintado en el siglo XIV, se preguntaba por qué a alguien se le hubiese ocurrido pintarlo en negativo cuando el concepto de negativo fue desconocido hasta la invención de la fotografía
y un falsificador del siglo XIV con seguridad habría trabajado para producir algo aceptable y creíble para la gente de su propio tiempo y no para los científicos del siglo XX. Además, estaba la posición del clavo en la muñeca y no en la palma de la mano. Esta situación se encontraba en conflicto con la tradición artística. También se preguntaba si la imagen no hubiera sido pintada en negativo y que en realidad se hubiera vuelto así como consecuencia de un proceso químico. Sin embargo, afirmó con justicia que la imagen del sudario es monocromática y que no había sido coloreada mediante la aplicación de pintura. Así no se podía hablar de dos colores que cambiaran en direcciones opuestas con el paso del tiempo, o como muchos habían pensado, con el calor del incendio de Chambéry en 1532. Pero si las impresiones del sudario no eran la obra de un artista, ¿pudieron haberse formado por el contacto directo con un cuerpo humano? Fue así que Vignon se colocó una falsa barba, se cubrió con fina arcilla roja y se tendió sobre una mesa en su laboratorio, en tanto que sus asistentes revistieron un trozo de lienzo con aceite para recoger la impresión de la arcilla y colocaron finalmente el lienzo sobre Vignon. Las impresiones que se produjeron de esa manera solo fueron parciales, porque las partes del cuerpo que no tocaron el lienzo, lógicamente no dejaron marcas, además de que estaban burdamente distorsionadas. Vignon y sus asistentes repitieron el experimento varias veces, con variaciones en el método empleando cada vez mayor cuidado, pero nunca lograron producir una imagen satisfactoria. Mientras que la imagen del sudario era perfecta, las suyas no eran más que burdas caricaturas distorsionadas. Vignon y sus asistentes, con todo el conocimiento artístico y científico del siglo XX, no pudieron producir una imagen en negativo sobre tela mediante ninguno de estos métodos. Nos preguntamos entonces si es posible pensar que un falsificador del siglo XIV hubiera podido producir una obra que nos confunde hasta el día de hoy. Si bien es cierto que Vignon creía haber logrado eliminar la probabilidad de una falsificación, ¿podría avanzar hasta demostrar su autenticidad? Para ello sería necesario brindar una explicación científicamente aceptable de la imagen negativa, y fue en ese punto cuando empezó a hipotetizar que las impresiones habían sido formadas por algún proceso físico-químico que se aproximaba a las cualidades de la fotografía. Quizás, razonaba Vignon, el cuerpo había proyectado la imagen que variaba en intensidad según la distancia de la proyección sobre el sudario, que de alguna manera había sido sensibilizado para que reaccionara con resultados muy similares a los de una placa fotográfica. En colaboración con su amigo René Colson, profesor de física de la Escuela Politécnica de París, Vignon trató de determinar si era probable verificar su singular idea. A partir de la lectura de los Evangelios, dedujo que el sudario había sido untado con mirra y aloes, especies comunes que se usaban con frecuencia en los ritos funerarios de esa época, mientras en otras lecturas Colson descubrió una antigua receta que indicaba que la mirra y los aloes se machacaban con aceite de oliva para formar una pasta que luego se esparcía sobre la tela funeraria. En este sentido, una emulsión de aloe en aceite de oliva daría aloetina y un lienzo embebido en aloetina se tornaría marrón bajo la influencia de vapores alcalinos. Ahora los dos científicos poseían su lienzo sensibilizado, es decir, la placa fotográfica, y lo que debían hallar era el origen de los vapores alcalinos.
Vignon y Colson sabían que el amoníaco vaporizado puede proyectar imágenes, ya que habían realizado pruebas para asegurarse, y cuando consultaron con químicos amigos, se enteraron que un cuerpo en una crisis de dolor emite lo que se denomina un sudor mórbido. También supieron que el cuerpo produce un compuesto químico denominado urea, que se acumula en los fluidos corporales como producto del metabolismo y que el sudor común contiene cierta cantidad de urea, pero que el sudor mórbido posee una gran carga de esa sustancia. Con la fermentación, la urea se convierte en carbonato de amoníaco, compuesto que despide la clase exacta de vapores alcalinos que pueden producir una imagen como la que se ve en el sudario. Los dos científicos volvieron al laboratorio y los nuevos experimentos dieron resultado, dando sustento a sus hipótesis. Los mejores resultados los obtuvieron humedeciendo con amoníaco el molde de yeso de una mano que calzaron en un guante de cabretilla y expusieron una tela embebida en aloetina. La impresión que así se obtuvo mostraba el bulto de cada dedo, pero estaba graduada con tal delicadeza que no aparecían líneas de división alguna. Los experimentos con objetos más grandes, por ejemplo cabezas de yeso, tuvieron menor éxito, básicamente porque al humedecerse el yeso con el amoníaco se produce un flujo de vapores demasiado rápido. Sin embargo, y a pesar del éxito moderado de sus experimentos, Vignon no dudaba que estaba en lo cierto. Tenía un sudario sensibilizado mediante determinada combinación de especies y óleos que actuaron como placa fotográfica del cuerpo de Jesús crucificado y también un proceso químico factible que podía proyectar una imagen sobre el lienzo sensibilizado. Creyó entonces que había eliminado el misterio más sorprendente sobre el sudario y afirmaba que sabía cómo se había formado la imagen. Su hallazgo sería conocido como la teoría de la impresión por vapor. Otra cuestión no menor es que la ciencia había demostrado que el sudario no era ni podía ser una pintura. Por cualquier eventualidad que el primer fotógrafo de la Sábana Santa, es decir, Secondo Pià, hubiese alterado los negativos, el príncipe Humberto de Saboya, en el año 1931, le pidió al fotógrafo Giuseppe Henry, a quien se consideraba como uno de los mejores de Italia, tomase nuevas fotografías sobre el sudario. Estas nuevas fotografías no sólo confirmaron la legitimidad de la obra de Pià, sino que las imágenes resultaron con mayor grado de claridad y detalle e incluso proporcionaron a las autoridades textiles la base para clasificar la tela entre las de uso común en la época de Jesús y no utilizadas en Europa en los años que podría haberse falsificado el sudario. El capítulo 10, denominado por el autor el doctor Pierre Barbet, un cirujano en el Calvario, es otro muy importante. A partir de las fotografías tomadas por el fotógrafo Giuseppe Henry en 1931, se empezaron a encarar estudios intensivos del sudario, entre los cuales uno de los más destacados fue realizado por el doctor Barbet, cuyos experimentos médicos y anatómicos proporcionarían la evidencia más completa y autorizada sobre la autenticidad del sudario de entre todas las que se han compilado. Los estudios de Barbet duraron aproximadamente 15 años y tocaron todos los aspectos del sudario. En cuanto a la distinción entre las imágenes del cuerpo y las manchas de sangre son mucho más ricas en color y tienen un contorno más preciso. También notó Barbet que estas manchas se ven más gruesas en los bordes y que en algunas partes están rodeadas por una aureola de un color más pálido, como si tuviese una especie de halo.
Señaló también que en el sudario las manchas de sangre aparecen como imágenes positivas, mientras que en el cuerpo se ve como un negativo. Por lo tanto, concluyó que la sangre que salió de las heridas se coagularon sobre la piel y pasaron a la tela por contacto directo, formando imágenes positivas, mientras las imágenes del cuerpo habían sido proyectadas de alguna manera y se las veía como negativas. Que un artista del siglo XIV pudiera haber duplicado las complejidades de la coagulación de la sangre tan perfectamente, sin cometer errores, estaba más allá de la comprensión del doctor Barbet y dudaba seriamente que incluso el más capaz de los médicos pudiese haberlo fraguado sin que hubiese sido detectado. Respecto de los sufrimientos preliminares que sufrió la persona reflejada en la sábana, en el rostro del sudario el doctor Barbet halló un número de escoriaciones particularmente visibles en el lado derecho del rostro y parecen haber sido causadas por golpes con una vara de aproximadamente 4,3 centímetros de diámetro. La marca más prominente está por debajo de la cuenca del ojo derecho, pero hay otras en la mejilla izquierda y en el labio inferior. Incluso Barbet detectó una fractura en la nariz. Con relación a los golpes en la espalda, contó 120 de esas marcas y razonó que las heridas representaban 60 azotes con un flagrum de doble correa. También señaló que pudieron administrarse otros azotes, pero que en el sudario los únicos visibles son aquellos que ulceraron la carne. Además dedujo por el ángulo de las heridas, que no es el mismo en ambos lados del cuerpo, que habrían sido infligidos por dos hombres diferentes. Respecto de las marcas que produjeron lo que fue el traslado de la vara transversal de la cruz, el patibulum, habría sido pesada y burdamente cortada, y habría rozado, irritando violentamente el hombro derecho sobre el que estaba apoyada. Con relación a las heridas en las manos, la mano izquierda se superpone completa a la muñeca derecha, de modo que solo se ve una herida, la que atraviesa la muñeca izquierda. La herida es clara y ha formado una imagen redonda de la que surgen varios hilos de sangre. Otros hilos de sangre similares aparecen en la parte del antebrazo derecho que es visible. La muñeca es un conjunto de huesos y músculos y al principio Barbet no podía imaginar cómo se pudo insertar un clavo allí. Debía ser un lugar que asegurase el cuerpo y al mismo tiempo estuviese libres de huesos que desviaran el clavo. Al comparar la posición de la herida del sudario con la realidad anatómica, descubrió que la herida se centraba directamente detrás del lomo de la palma superior en el pliegue más prominente de la muñeca. Exactamente en ese lugar hay un espacio carnoso muy pequeño que está limitado por 4 huesos importantes, espacio al que los anatomistas lo llaman el espacio de Stott. Pero el espacio era pequeño, en opinión de Barbet, para permitir que el clavo lo atravesase sin obstáculos. Utilizando el brazo de un cadáver, el doctor Barbet marcó cuidadosamente el lugar de la herida y por él atravesó un clavo. Repitió el experimento una y otra vez y en cada oportunidad obtuvo los mismos resultados. El clavo pasaba con facilidad, ya que formaba un canal natural al apartar los huesos circundantes, pero sin romper ninguno de ellos, y agrandando el espacio, quedando el clavo rodeado por huesos y ligamentos. Barbet pensó que sin duda los ejecutores experimentados no desconocerían este intrincamiento, que debió parecerles perfectamente adecuado a sus especiales necesidades. Pero que un falsificador del siglo XIV poseyese tal conocimiento es imposible a menos que fuese un cirujano muy hábil y adelantado para su época.
Y otro dato revelador que surge de la tarea del doctor Barbet es que cada vez que había atravesado con un clavo la muñeca recién amputada de un cadáver, observaba que en el momento en que el clavo atravesaba las partes anteriores blandas, estando la palma hacia arriba, el pulgar se inclinaba en forma marcada y quedaba frente a la palma. Estos dedos, los pulgares, no se observan en la sábana santa de Turín. Luego, durante la disección de los brazos, Valvet comprobó que el tronco del nervio mediano siempre se dañaba seriamente por la penetración del clavo y que esta estimulación mecánica causaba la contracción del músculo tenar que controla el movimiento del pulgar. ¿Pudo haber sabido eso un falsificador?, se preguntaba Barbet. Con relación a las causas de la muerte, con la víctima fijada a la cruz y con el paso del tiempo, la persona quedaba tan exhausta que ya no podía erguirse apoyándose en los clavos, y la asfixia prolongada en la posición doblegada del cuerpo causaba rápidamente la muerte. Esto es lo que le ocurrió a Jesús debilitado por la agotadora tortura que se le infligiera antes de la crucifixión. Barbet aseguró que no puede haber duda que las impresiones del sudario corresponden con la de un cuerpo que murió crucificado. Su teoría se ve incluso apoyada porque el método normal para asegurar la muerte rápida de las víctimas crucificadas era el quebrantamiento de las piernas, que habría tenido el efecto de impedir que la víctima se incorporara para aliviar la asfixia. La única razón probable de que no se empleara tal procedimiento en el caso de Jesús fue que él murió tan rápidamente que en su caso no fue necesaria. Entonces, el lanzazo en el costado se consideró suficiente para verificar legalmente la muerte y que el cuerpo pudiera ser entregado a su amigo José de Arimatea. Por último, se centró la herida, el doctor Barbet, ¿no? Se centró la herida en el corazón a la que refiere el Evangelio de San Juan. Utilizando entonces las marcas de la herida y las manchas de sangre del sudario como guía, las reprodujo sobre el cadáver de un hombre de 1,80 m de altura e hipotetizó que la hoja de la lanza habría entrado por encima de la sexta costilla, atravesando en su trayectoria la pleura, el pulmón derecho, el pericardio y finalmente hirió la aurícula derecha del corazón. Al realizar experimentos con cadáveres, observó que la sangre fluía de la aurícula derecha del corazón y que la hasta entonces misteriosa agua no era otra cosa que el líquido pericardial o suero que se había acumulado ahí solo para ser liberado con la sangre en el momento en que se infligió la herida. Una vez más, la ciencia médica atestiguaba en favor de la autenticidad del sudario, confirmando la veracidad de lo que había visto Juan sobre la sangre y el agua, y tal como lo había reflejado en su Evangelio. Mientras tanto, la Iglesia Católica se veía sometida a la presión de los propios católicos, a la presión de la prensa y del ámbito científico académico sobre la necesidad de profundizar los estudios sobre la sábana de Turín. Con los años se han formulado muchas preguntas acerca de la actitud intransigente de la Iglesia. ¿Teme la Iglesia que el sudario sea una falsificación? ¿Sabe la Iglesia que es una falsificación? ¿O teme las autoridades que se pueda destruir o deteriorar? Si el sudario es auténtico, evidentemente se trata de la reliquia principal que conoce el cristianismo. ¿Por qué entonces no se les permite a los católicos que la vean? Fue así que en el año 1969 se conformó un panel de expertos en arqueología, química, fisiología y medicina que recibió la autorización para pasar 3 días examinando el sudario.
En esa oportunidad, el foco del trabajo había sido para determinar el estado del sudario y averiguar si era necesario adoptar medidas para proteger el lienzo contra el deterioro o el daño que pudiera infligirle el smog industrial de Turín. Tiempo más adelante, el 24 de noviembre de 1973, después de haber realizado una exposición televisada del sudario, comenzaron los estudios directos que por tanto tiempo se habían solicitado con insistencia, y se formó un grupo muy amplio de especialistas que trabajarían durante 3 años. El resultado principal de este trabajo fue que la coloración de las fibras y fragmentos examinados se halla solo en la superficie, con casi ninguna penetración. Hasta el final de su vida, Vignon siguió siendo un devoto partidario de la autenticidad del sudario, y el golpe más severo para su teoría sobre la impresión por vapores llegó justamente en el año 1976, cuando los exámenes microscópicos realizados por la comisión científica indicaron que las manchas eran muy superficiales, casi sin impregnación. En el pasado, algunos científicos, entre ellos el químico Scotti, intrigados por la idea de los vapores transmitidos por el espacio y que eran capaces de producir las imágenes sin deformar del sudario, realizaron su propia investigación para determinar si el contacto directo entre el cuerpo y la tela podría haber producido manchas de tal fidelidad. El doctor Scotti realizó extensos estudios acerca de la naturaleza de los aloes, que como ya sabemos emulsionados en aceite de oliva producen aloetina. Vignon creía que era necesario que los vapores amoniacales reaccionasen con la aloetina para que la tela se oscureciera y formara imágenes. Las imágenes resultaron muy desvaídas al principio, pero se oscurecieron con el paso del tiempo. Además, la exposición a la luz del sol torna las imágenes más pronunciadas y su color más intenso. Los hallazgos de Scotti han tenido particular atracción entre aquellos que siempre se preocuparon por el hecho de que Juan no mencionara las imágenes cuando encontró las telas funerarias en la tumba de Jesús. Si la teoría de Scotti fuera correcta, las imágenes no se habían formado aún y no se formaron hasta algún tiempo después. Adhiriendo a la teoría de Scotti, es razonable suponer que las imágenes pudieron tardar algunos meses en formarse, lo que justificaría el silencio de Juan, aunque resulta difícil aceptar que tal proceso pudiera demorar siglos, cosa que han aventurado algunos estudiosos como razón para justificar a aquellos que en épocas muy antiguas hubieran visto el sudario, pero no hayan discernido las imágenes. Finalmente, el equipo de trabajo originó titulares en los diarios en noviembre de 1976, cuando una agencia informativa difundió la noticia que habían determinado, mediante estudios antropométricos del sudario, que Jesús medía 1,76 metros de alto y pesaba 78,7 kilos. Con la finalidad de establecer si era posible sacar alguna información adicional sobre esta situación impensada que tiene que ver con el marcado superficial de la tela, es que los físicos Jackson y Jumper, en colaboración con Don Devan, iniciaron su trabajo con el realce por computadora y el análisis por computadora de las fotografías del sudario. Al ver por primera vez la imagen tridimensional sin distorsiones, Jackson reiteraría la reacción de Secondo Pia cuando solo, en su cuarto oscuro, descubrió la característica de negativo de la imagen del sudario, y también porque la antigua pieza de lino había brindado su más inquietante información hasta la fecha, al codificar para cada punto de ella un nivel de intensidad de la imagen
por lo que las intensidades que formaron sutiles matices de la imagen del sudario produjeron un retrato tridimensional virtualmente perfecto del hombre del sudario, y a este ni la cámara ni el artista pudieron reproducirlo, ni en esa época, ni en esta época, ni en ninguna otra, y por cierto no antes del siglo XIV. En consecuencia, hemos comprobado que ni la teoría de la impresión por vapor ni por el contacto directo ofrecen explicaciones aceptables del origen de las imágenes corporales en el sudario, según la luz que arrojan las evidencias más recientes, y es aquí que debemos encarar la posibilidad de la resolución de la resurrección de Cristo y el efecto que eso pudo haber causado sobre el sudario. Es así que en 1966, preocupado por el hecho de que ninguna de las explicaciones prevalecientes acerca del origen de las imágenes del cuerpo parecían definitivas, Geoffrey Ash, un estudioso británico, comenzó a experimentar la producción de imágenes sobre lienzos mediante la radiación de calor, utilizando para ello un ornamento de bronce calentado en que había un caballo en relieve, descubriendo que, al colocar un lienzo sobre él, se podía formar una clara imagen negativa mediante una combinación de contacto directo y de radiación de calor. Estos resultados fueron mucho más impresionantes en su afinidad con las imágenes del sudario que las producidas con cualquiera de los otros experimentos anteriormente realizados. El credo cristiano siempre ha afirmado que nuestro Señor sufrió una transformación sin igual en su tumba. Su caso es excepcional y quizás aquí haya una clave, ya que es al menos inteligible que el cambio físico del cuerpo durante la resurrección haya liberado una breve y violenta ráfaga de alguna otra radiación además del calor. Tal vez científicamente identificable, tal vez no. Que chamuscó la tela, por lo que en ese caso la imagen del sudario es casi una fotografía de Cristo, que vuelve a la vida producida por una especie de resplandor o incandescencia parcialmente análoga al calor en sus efectos. También el hecho que las manchas de sangre sean positivas es algo que ahora se explica fácilmente, ya que la sangre es una materia que había dejado de ser parte del cuerpo, no sufrió cambio alguno en la resurrección y por lo tanto no se chamuscó, sino que marcó el lienzo de otra manera. David Willis ha comentado sobre las imágenes provocadas por la radiación en los ataques nucleares realizados en Hiroshima y Nagasaki. Por favor, les pido que observen la imagen que está en el centro de la pantalla. A su vez que su convicción es imponente, porque se puede probar de manera concluyente que las afirmaciones en el sentido de que el sudario es una falsificación no son ciertas, ya que aún con los medios fotográficos tan avanzados de la actualidad, nadie podría producir la imagen de un negativo fotográfico corporizado en el sudario. Finalmente, Ash, con tanta elocuencia y sencillez, nos dice: el sudario es explicable si alguna vez envolvió un cuerpo humano al que le ocurrió algo extraordinario. No es explicable de ninguna otra manera. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad que es un libro que a mí me ha generado un impacto tremendo eh, por lo revelador de los estudios en relación a la sábana santa. Yo no les comenté todas las imágenes, pero arriba a la derecha tenemos en la zona central la sábana tal cual se ve a simple vista, y arriba hacia la derecha como se la ve en negativo, ¿no es cierto? Y arriba a la izquierda hay una caracterización, bueno, de la persona que refleja la sábana santa con su posición,
en donde, bueno, la cabeza está inclinada con la pera hacia, digamos, la caja torácica, porque, bueno, esa es una situación que se da en función del rigor mortis, ¿no? Y bueno, después las otras disposiciones que son coincidentes con el hecho de cómo había sido o cómo fue puesto este cuerpo subido a la cruz. Así que bueno, espero que les haya gustado el relato y que inclusive los lleve a seguir averiguando, porque seguramente se habrán hecho investigaciones con equipos más que pueden proveer una mayor cantidad de detalles desde el año 1978 hasta el día de hoy. Bueno, les mando un saludo.